Bienvenidos amigos al mundo de TechNet. En esta nueva ocasión te traigo un tutorial bastante útil y es acerca de cómo poder hacer miniaturas geniales para los videos de nuestro canal de YouTube. Muy bien, aquí les estaré dejando un ejemplo de cómo se verá la miniatura que vamos a editar hoy. Como pueden ver es un color azul muy bonito, pues bueno, vamos a crearlo. En el caso yo ya lo había creado, así que les estaré dejando la miniatura o el editable en la descripción de este video. Muy bien, una vez ya descargado el editable que les estaré dejando en la descripción de este video, vamos a proceder a abrir nuestro Photoshop. En el caso de que no tengas el Photoshop, pues bueno, te estaré dejando una tarjetita por aquí arriba para que vayas y te lo descargues. Muy bien, ya una vez abierto el Photoshop, ahora nos vamos a ir a la parte de archivo, luego abrir. Y aquí vamos a buscar el editable, en este caso es este. Le damos en abrir, luego le damos en OK. Y como pueden ver aquí está la miniatura lista para editar. Muy bien, ahora les voy a explicar un poco de cómo poder editarlo. Nos vamos a posicionar en lo que viene siendo el fondo. En este caso, bueno, este no es, no sé qué hace ahí, lo voy a eliminar. En este caso es este fondo, queremos cambiarlo, pues bueno, vamos a ir a la parte de archivo, luego a colocar elemento incrustado y por último vamos a elegir el fondo que nosotros queramos. Bueno, este es el mismo. Voy a elegir este de aquí, le damos en colocar y ahora pulsado la tecla Shift vamos a acomodar el tamaño. Ya una vez acomodado el tamaño, pues bueno, ya podemos eliminar el que estaba por defecto. Y ahora queremos cambiar lo que viene siendo este degradado azul. Le damos doble clic aquí, un clic acá y por último seleccionamos la parte de color. Y aquí podemos cambiar los colores al color que más se nos adapte a nuestro fondo o background. En este caso un amarillito estaría muy bien, le damos en OK, OK. Aquí en opacidad, pues bueno, ajustamos la opacidad. Queremos que esté más encendido o más apagado, pues bueno, lo voy a dejar por un nivel medio. También podremos, dándole doble clic, también podremos cambiar lo que viene siendo el ángulo del degradado que nosotros queramos que se posicione. Bueno, pues en mi caso estaría bien esta parte. Muy bien, ahora cambiamos el texto. Pues bueno, seleccionamos la capa de miniatura, ahora la herramienta de texto. Bueno, podríamos cambiar lo que viene siendo al texto que nosotros queramos. En este caso escribiré muestra. Ahora en la capa de YouTube, pues así mismo, bueno, esta parte la dejaré tal y como está. Bueno, ahora vamos a cómo cambiar los colores del rectángulo. Bueno, ahora vamos a seleccionar el rectángulo 1 y pues bueno, queremos cambiar también lo que viene siendo la posición del rectángulo. Queremos que esté un poco más al fondo, más metido. Ahora vamos a pulsar Control T. Y aquí, como ven, se nos desplegará estas opciones que podremos cambiar a nuestro gusto. En este caso, que podremos elegir aquí el tamaño o el lugar que nosotros queramos. Pues bueno, aquí tendrán que tener un poquito de imaginación. Ya una vez satisfecho, pues bueno, vamos a elegir el rectángulo 2, asimismo Control T y elegimos asimismo el tamaño o la posición. Muy bien, ahora para poder cambiar los colores nos vamos a posicionar en el rectángulo número 1 y le damos doble clic a esta parte. Y como pueden observar, podemos cambiar a la diferente gama de colores que disponemos en esta parte. En este caso elijo el color, un naranja estaría muy bien. Ahora vamos a copiar estos numeritos que está acá abajo, le damos en OK y así mismo seleccionamos el rectángulo 2, le damos Control B, OK. Asimismo Control B, OK. Y por último Control B y OK. Como pueden observar, estaría muy bonita la que viene siendo la miniatura. Ahora vamos a ver cómo podemos añadir una imagen y darle un efecto de sombreado al fondo. Pues muy fácil, mi querido amigo. Nos vamos a posicionar en la capa número 1 y ahora vamos a darle en archivo, colocar elemento incrustado o colocar y elegimos aquí la imagen que nosotros queramos. En este caso voy a elegir esta. Muy bien, se nos posicionó en la parte de abajo, pues seleccionamos la capa y la vamos a arrastrar hasta la parte principal, en este caso por aquí. Como pueden ver, se posicionó enfrente de todo. Ahora, seleccionado aquí la capa, le damos Control T y ajustamos la capa o la imagen a la dimensión que nosotros queramos. En este caso voy a dejarla por aquí, por esta parte. Aceptamos
Ahora, para poder darle un efecto de sombreado, nos vamos a posicionar por aquí, por esta parte, y le damos doble clic. Ahora se nos va a desplegar estas opciones en las cuales podemos ir activando y desactivando que nosotros queramos. Por lo general yo les recomiendo la que dice la opción de sombra paralela y resplandor exterior. Nos posicionamos en la parte de sombra paralela, aquí elegimos el color que nosotros queramos, en este caso voy a elegir un azulito, le damos en OK. Como pueden ver, aquí podemos cambiar lo que viene siendo la distancia. Voy a acomodar esto, la distancia, la extensión y por último el tamaño. En este caso lo dejaré por aquí, por esta parte. Muy bien, ya que una vez, bueno, en este caso voy a dejarle en este color porque me gusta. Ahora le damos en OK y como pueden observar quedaría una miniatura bastante bonita. Bueno, y aquí ustedes pueden tener bastante imaginación para poder lo que viene siendo crear sus propias miniaturas y editarlas a su propia manera. Ahora amigos, por cierto, lo que me faltó decirles es cómo podemos exportar esta miniatura. Pues muy fácil, mi querido amigo. Seleccionamos la herramienta mover y aquí en archivo le damos en guardar como. Aquí elegimos la ruta o destino que nosotros queramos que se guarde la miniatura. Aquí elegimos este tipo y le damos en JPEG. Aquí elegimos el nombre y le damos en guardar. Y aquí por defecto estará en calidad 6. Le subimos y lo dejamos en calidad 12 máxima. Le damos en OK y como pueden ver ya se exportaría la imagen. Ahora, ¿cómo guardamos el editable? Pues así mismo, guardar como, elegimos la ruta y aquí no cambiamos nada. Le damos en guardar, OK y listo. Ya podremos cerrar nuestro Photoshop. Muy bien amigos, espero que este video te haya servido. Ya sabes que puedes ayudarme regalando tu buen like y suscribiéndote al canal. Mi nombre es Alejandro del mundo de Tecnic y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.